¿Alguna vez se han sentado bajo la sombra de un árbol viejo, uno de esos que han visto pasar generaciones? Aquí, en mi pueblito, entre estos cerros que guardan el sol hasta tarde, tengo mi jacarandá. Sus flores moradas pintan el suelo cada primavera, como si el cielo se hubiera caído a pedacitos. Tengo 80 años ya, y créanme, a esta edad una piensa que ya lo ha visto todo, que el corazón ya no guarda espacio para sorpresas, ni para secretos dolorosos. Pero los árboles, como las personas, guardan historias en sus raíces, en su corteza rugosa. Historias que a veces preferiríamos no desenterrar. Mi jacarandá ha sido testigo de mi vida entera, de mis juegos de niña, de mis suspiros de joven, de las lágrimas silenciosas que derramé cuando Mateo, mi esposo, se fue para siempre hace ya 15 años. Él era don Mateo para todos. Respetado. Importante. Un hombre recto, decían. Yo vivía tranquila, o eso creía. Mis días transcurrían al ritmo lento del pueblo, entre mis bordados, el cuidado de mis flores y los recuerdos que, como el polvo fino de estos caminos, se negaban a desaparecer del todo. Pensaba que el pasado estaba bien enterrado, como las semillas que ya no van a germinar. Qué equivocada estaba. Porque un día, cuando el sol pegaba fuerte y las chicharras cantaban su canción monótona, una sombra inesperada se paró frente a mi puerta. Una sombra que traía consigo un eco del pasado, una verdad que amenazaba con derrumbar la imagen que tanto había costado mantener, no solo de Mateo, sino de mi propia vida. Esta es mi historia. La historia de cómo, a mis 80 años, descubrí que los silencios más largos son los que más pesan y que nunca es tarde para buscar la propia verdad, aunque duela. Es una historia larga, como la sombra del jacarandá al atardecer, llena de recovecos y sentimientos guardados. Así que, si tienen un ratito, siéntense conmigo bajo este árbol imaginario. Preparen su cafecito, su agüita fresca. Y si esta vieja les cuenta algo que les toque el corazón, no se olviden, como dicen los muchachos de ahora, suscríbanse al canal, déjenme un me gusta, un comentario contándome qué piensan y compartan esta historia. Quizás a alguien más les sirva escucharla. Ahora sí, empecemos. Mi historia no empezó con esa sombra en la puerta. Claro que no. Empezó mucho antes, aquí mismo, en este pueblito que huele a tierra mojada después de la lluvia y a pan recién horneado por las mañanas. Nací en la casa de adobe que era de mis abuelos, justo al lado de donde vivo ahora. Mis recuerdos más tempranos son de correr descalza por los caminos de tierra, con las rodillas siempre raspadas, jugando a las escondidas detrás de los magueyes mientras mi mamá bordaba manteles bajo el portal. Éramos gente sencilla, de campo. Mi papá trabajaba la milpa, madrugaba antes que el sol y regresaba con el cuerpo cansado pero con el morral lleno de elotes tiernos o calabacitas para la cena. Mi mamá, ella tenía manos de santa para la cocina y para remendar cualquier tristeza con un abrazo y un té de hierbabuena. De ella aprendí a hablar con las plantas, a entender el lenguaje silencioso de las flores. Crecí escuchando los cuentos de la revolución que contaba mi abuelo, historias de valentía y de pérdidas, mientras desgranábamos maíz en el patio. Aprendí que la vida aquí era de trabajo duro, de respeto a los mayores y de fe en Dios y en la Virgencita. La escuela apenas la pisé unos años, lo suficiente para juntar las letras y sacar cuentas, pero la verdadera escuela fue la vida, la tierra, las enseñanzas de mi madre. Conocí a Mateo en una fiesta del pueblo, la de San Isidro Labrador. Yo tendría unos 17 años, él ya era un hombre hecho y derecho, rondando los 30. Venía de la cabecera municipal, tenía estudios, trabajaba en el ayuntamiento. Era diferente. Vestía bien, hablaba con seguridad, tenía una mirada que parecía atravesarte. Recuerdo que me sacó a bailar una polca, y yo sentí que flotaba, aunque mis huaraches apenas se despegaban del suelo polvoriento de la plaza. Mis amigas me miraban con envidia disimulada. Nos casamos un año después. Mi vestido lo cosió mi mamá, con encajes que compramos fiados en la tienda de Doña Remedios. La boda fue sencilla, pero bonita. Toda la gente del pueblo vino a la iglesia y luego al convivio en el patio de mis padres. Mateo se veía imponente con su traje oscuro. Mis papás estaban orgullosos, decían que había hecho un buen casamiento, que Mateo era un hombre de futuro, que me cuidaría bien. Y al principio, así parecía. Nos mudamos a esta casa, que él compró con sus ahorros. Era más grande que la de mis padres, con un patio amplio donde pronto sembré mis primeras flores. Mateo trabajaba mucho, viajaba seguido a la ciudad por asuntos del municipio. Yo me dedicaba al hogar, a mantener todo limpio y ordenado, a esperarlo con la comida caliente. Él era exigente. Le gustaba que todo estuviera perfecto, a su manera. A veces su carácter era fuerte,
Tenía un modo de decir las cosas que me dejaba callada, sintiéndome chiquita. Pero yo pensaba, así son los hombres importantes, tienen muchas responsabilidades. Además, en público, siempre era amable, respetuoso, el ciudadano ejemplar. Los hijos no llegaron. Lo intentamos, sí, pero Dios no nos los mandó. Fue una espinita que llevé clavada por años. Veía a mis amigas con sus niños correteando y sentía un hueco aquí dentro. Mateo nunca dijo mucho al respecto, pero a veces, en sus silencios, yo sentía como un reproche mudo. Me refugié entonces en mi jardín, en mis bordados. Mis manos siempre estaban ocupadas, quizás para que mi mente no divagara tanto. Mateo fue escalando posiciones. Llegó a ser presidente municipal. La gente lo respetaba, lo buscaban para pedirle consejo o ayuda. Nuestra casa se llenaba de gente importante en ocasiones. Yo servía el café, la fruta picada, sonreía, escuchaba conversaciones sobre política, sobre terrenos, sobre negocios que no entendía del todo. Aprendí a ser la sombra discreta y eficiente de don Mateo. Aprendí a callar mis opiniones, mis pequeñas tristezas, mis sospechas vagas cuando él llegaba tarde oliendo a un perfume que no era el mío, o cuando encontraba un pañuelo olvidado en su saco que no reconocía. Son cosas del trabajo, Angelita, reuniones, decía él, y yo bajaba la mirada y asentía. ¿Qué más podía hacer? Era mi esposo, el hombre importante. Y yo, solo Angelita, la que cuidaba la casa y las flores. Así pasaron los años, las décadas. Vi a mis padres envejecer y partir. Vi al pueblo cambiar poco a poco. Vi las arrugas aparecer en mi propio rostro reflejado en el agua de la pila. Mateo se jubiló, pero siguió siendo una figura influyente. Su salud empezó a fallar, su carácter se agrió un poco más, pero su imagen pública seguía intacta. Cuando murió, hace 15 años, de un infarto fulminante, sentí un vacío extraño. Una mezcla de pena, sí, pero también, ¿cómo decirlo? Como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. El funeral fue enorme. Vino gente de toda la región. Hablaron de su rectitud, de su servicio a la comunidad. Yo recibí los pésames, vestida de luto riguroso, la viuda digna y doliente. Y guardé silencio. Una vez más. Desde entonces, vivo aquí, sola, pero no solitaria. Mi sobrina Elena, la hija de mi hermana, que vive en la ciudad, viene a verme seguido. Los vecinos me respetan, me dicen doña Angelita, me traen fruta de sus huertos, me piden consejos para sus plantas. Mis días son tranquilos. Riego mi jardín por las mañanas, bordo por las tardes, rezo mi rosario al caer la noche. El jacarandá sigue floreciendo cada año, fiel a su ciclo. Y yo pensaba que mi ciclo también estaba ya cerrado, esperando nomás el llamado final, en paz. Hasta ese día. El día en que la sombra llegó a mi puerta. Era una tarde de mayo, de esas en que el calor aplasta hasta los pensamientos. Yo estaba sentada aquí, en mi mecedora, bajo el jacarandá, tratando de encontrar un poco de fresco, repasando mentalmente la lista de hierbas que necesitaba cortar para los remedios de doña Carmen. El aire estaba quieto, pesado. Solo se oía el zumbido de alguna mosca perdida y el latido lento de mi propio corazón. Entonces la vi. Una mujer, no joven, pero tampoco vieja, quizás unos 40 y tantos años, parada al otro lado de mi reja baja de madera. No era de por aquí, se le notaba en la ropa, más de ciudad, y en la manera en que miraba alrededor, como buscando algo o a alguien, con una mezcla de determinación y nerviosismo. Llevaba un rebozo sencillo sobre los hombros, quizás para protegerse del sol, o quizás para ocultarse un poco. Me levanté despacio. A mis años, los huesos ya no responden como antes. Me acerqué a la reja. «Buenas tardes», le dije. «¿Se le ofrece algo? ¿Busca a alguien?» Ella dio un respingo, como si mi voz la hubiera sacado de un sueño. Me miró fijamente. Tenía unos ojos oscuros, profundos, y algo en su mirada, algo me resultó vagamente familiar, como un eco lejano que no podía ubicar. «Buenas tardes, señora», respondió, su voz era suave pero firme. «Busco a doña Angelita. ¿Es usted?» «Servidora», contesté, alisándome el delantal por pura costumbre. «¿En qué puedo ayudarla?» Ella tragó saliva. Sus manos, que sostenían una bolsa de mandado tejida, temblaban ligeramente. «Mi nombre es Leticia. Leticia Romero. Vengo de San Miguel, el pueblo que está tras la loma». Asentí. Sí. No estaba tan lejos, pero la gente de allá rara vez bajaba a nuestro pueblito, y menos sin motivo. «Pues bienvenida, Leticia. ¿Gusta pasar?»
Está fuerte el sol. Abrí la reja. Ella dudó un instante, luego entró al patio. Caminó despacio, mirando mis flores, el jacarandá, la casa. Parecía estar grabando cada detalle en su memoria. Tiene muy bonito aquí, señora, dijo en voz baja. Gracias. Son mi compañía, respondí, señalando unas sillas de tule que tenía bajo el portal. Siéntese, por favor. Le traigo un vaso de agua fresca de limón. Gracias, repitió ella, sentándose en el borde de la silla, sin recargar la espalda, como si estuviera lista para salir corriendo. Fui a la cocina, el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. Había algo en esa mujer, una tensión contenida, una tristeza en el fondo de sus ojos. Serví el agua en 2 vasos de vidrio grueso. Al regresar, ella seguía en la misma posición, mirando fijamente el tronco del jacarandá. Le ofrecí el vaso. Sus dedos rozaron los míos al tomarlo. Estaban fríos, a pesar del calor. Gracias, doña Angelita, murmuró, dando un sorbo pequeño. Nos quedamos en silencio un momento. Un silencio incómodo, cargado de palabras no dichas. Yo esperaba que ella hablara, que dijera a qué había venido. Ella parecía buscar las palabras adecuadas, o quizás el valor para decirlas. Finalmente, bajó el vaso y me miró directamente a los ojos. Esa mirada, de pronto, fue como si un velo se cayera. Vi el reflejo de Mateo en la forma de sus ojos, en el arco de sus cejas. Doña Angelita, empezó, la voz temblorosa. Perdóneme que venga así, sin avisar. Es que yo soy hija de don Mateo. El vaso que yo sostenía se resbaló de mis manos y se estrelló contra el piso de ladrillo rojo, haciéndose añicos. El agua de limón se esparció, oscureciendo el polvo, como una mancha que se extendía rápidamente. Pero yo no oí el ruido del vidrio roto. Solo escuché el eco de sus palabras rebotando dentro de mi cabeza. Soy hija de don Mateo. Soy hija de don Mateo. El mundo pareció detenerse. El sol, las chicharras, el aire, todo quedó suspendido en ese instante. Sentí un frío recorrer mi espalda, un vacío abrirse en mi estómago. Miré a Leticia, a sus ojos llenos de angustia y expectación, y supe, con una certeza que me heló hasta los huesos, que la tranquilidad de mis últimos años acababa de romperse en 1000 pedazos, igual que mi vaso. Los días que siguieron a la visita de Leticia se volvieron largos, pesados como el aire antes de una tormenta. El sol salía, los gallos cantaban, la vida en el pueblo seguía su curso, pero para mí, todo había cambiado. El silencio de mi casa, antes mi refugio, ahora se sentía lleno de ecos, de preguntas sin respuesta, de la imagen de esos ojos oscuros tan parecidos a los de Mateo. Leticia se había ido esa tarde, después de contarme a trompicones su historia. Su madre, una maestra que había trabajado un tiempo en San Miguel cuando Mateo iba seguido por allá por asuntos del municipio, había sido el amor secreto de mi esposo por años. Ella, Leticia, era el fruto de ese amor clandestino. Nunca le reclamó nada a Mateo en vida, por miedo, por respeto a su madre que siempre le pidió discreción. Pero ahora, su propia hija, la nieta de Mateo, estaba enferma, necesitaba un tratamiento caro, y ella solo venía a que yo supiera la verdad. No pedía dinero directamente, pero su necesidad flotaba en el aire, tan palpable como el olor a tierra mojada. Me dejó su número de teléfono, escrito en un papelito arrugado. Por si quiere hablar, doña Angelita, o por si necesita algo. Y se fue, dejándome sola con los pedazos de mi vaso roto y los escombros de la imagen de mi marido. ¿Qué hacer? La pregunta me taladraba la cabeza día y noche. Dormía poco, me despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo a prisa. Miraba el retrato de Mateo que aún colgaba en la sala, él tan serio, tan formal con su traje de presidente municipal, y ya no veía al hombre que conocí, o al que creí conocer. Veía a un extraño, a un mentiroso. Recordaba sus ausencias, sus viajes de trabajo, sus silencios evasivos, y todo cobraba un nuevo sentido, uno amargo y doloroso. Recordaba las veces que me sentí sola en mi propia casa, las noches que pasé esperándolo mientras él. ¿Dónde estaría? ¿Con quién? Las sospechas que había enterrado por años, por miedo, por conveniencia, por no querer ver, ahora resurgían como fantasmas vengativos. ¿Fui una tonta? ¿Una ciega voluntaria? Me sentía avergonzada de mi propia ingenuidad, o quizás, de mi cobardía. El miedo se apoderó de mí. Miedo de que la gente se enterara. ¿Qué dirían en el pueblo? Don Mateo, el hombre recto, el ejemplo, con una hija secreta. La vergüenza caería sobre mí, la viuda que no supo, o que supo y cayó.
Sentía las miradas curiosas de mis vecinas cuando salía a barrer la banqueta, aunque seguramente no sabían nada. Oh sí, en los pueblos chicos, las noticias vuelan como pájaros. Dejé de ir a la placita por las tardes. Me encerraba en casa, con mis flores como únicas confidentes. Les hablaba en susurros, como si ellas pudieran entenderme. ¿Qué hago, mi jacarandá? ¿Tú que has visto tanto? Dime qué hacer. Pero el árbol solo respondía con el murmullo de sus hojas. Mi sobrina Elena vino a verme el fin de semana siguiente, como siempre. Ella es mi alegría, tan llena de vida, tan diferente a mí. Trabaja en la ciudad, es maestra, independiente. Notó enseguida que algo me pasaba. ¿Qué tienes, tía?, me preguntó mientras me ayudaba a deshiervar el jardín. Andas muy callada, como triste. Al principio, intenté disimular. Son los años, hija, que ya pesan. Pero Elena me conoce bien. Se sentó a mi lado, en el escalón de piedra, y me tomó la mano. Tía Angelita, a mí no me engañas. Algo te preocupa. Confía en mí. Y entonces, no pude más. Las palabras empezaron a salir, atropelladas, entre lágrimas que no pude contener. Le conté todo. La visita de Leticia, la historia de su madre, la hija secreta, la nieta enferma, mis miedos, mi confusión, la rabia contra Mateo, la vergüenza. Elena me escuchó en silencio, sin interrumpir, sus ojos llenos de compasión. Cuando terminé, me abrazó fuerte. «Ay, tía, cuánto has cargado tú sola», me dijo suavemente. «No tienes por qué sentir vergüenza. La culpa no es tuya, es de él, del tío Mateo. Pero la gente, Elena, ¿el qué dirán? Sollocé. ¿Y qué importa la gente, tía?», respondió ella con firmeza. «Importas tú. Importa cómo te sientes tú con esto. Y quizás importa también esa mujer, Leticia, y su hija. Ellas tampoco tienen la culpa de los errores de Mateo». Las palabras de Elena fueron como un bálsamo, pero también como una sacudida. ¿Importaba Leticia? ¿Importaba esa nieta desconocida? Nunca había pensado en ellas como familia. Eran la prueba viviente de la traición de Mateo. «¿Qué crees que deba hacer, hija?», le pregunté, buscando su guía. Elena suspiró. «No lo sé, tía. No hay una respuesta fácil. Podrías ignorarlo, guardar el secreto como lo has hecho con tantas otras cosas. Nadie te juzgaría, quizás. O podrías hablar con Leticia de nuevo. Entender qué busca realmente. Quizás ayudarla, si puedes y si quieres. O podrías simplemente buscar tu propia paz, perdonar a Mateo, no por él, sino por ti, para poder vivir estos años que te quedan sin ese peso». Me quedé pensando en sus palabras. ¿Perdonar a Mateo? ¿Podría? Después de tantos años de silencio, de humillación callada. ¿Y ayudar a Leticia? ¿Cómo? Yo apenas tengo mi pensión de viuda, mis ahorros son pocos. Los días siguientes fueron una lucha interna constante. Miraba el papelito con el número de Leticia, guardado en mi cajita de costura. A veces lo tomaba, sentía el impulso de llamar, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si al ayudarla, todo salía a la luz? ¿Y si Mateo no solo tuvo esa hija, sino más secretos? Empecé a recordar detalles olvidados. Conversaciones a medias, miradas esquivas de Mateo cuando le preguntaba por sus viajes. Una vez, encontré un recibo de una joyería de la ciudad, por un dije que nunca me dio. En su momento, no quise pensar mal. Ahora todo encajaba en un rompecabezas doloroso. Una tarde, mientras regaba mis rosales, doña Remedios, mi vecina de enfrente, se acercó a la reja. «Andas muy perdida, Angelita», me dijo con su voz chillona. «Ya ni sales a tomar el fresco». «¿Todo bien?». Sentí un escalofrío. «Todo bien, Remedios, gracias. Solo un poco cansada», mentí, forzando una sonrisa. «Bueno, cuídate, que una ya no está para sustos», dijo, y se fue, dejándome con el corazón en un puño. La presión social, el miedo al escándalo, eran muros difíciles de derribar. Pasé semanas en esa encrucijada. Rezaba más que nunca, pidiendo luz, pidiendo fuerza. Hablaba con el retrato de mi madre, que tengo en mi recámara. «¿Tú qué harías, mamá? Tú que siempre fuiste tan fuerte, tan discreta». Una noche, soñé con Mateo. Estábamos jóvenes, recién casados, bajo el jacarandá que apenas era un arbolito. Él me sonreía, pero sus ojos estaban tristes. «Perdóname, Angelita», parecía decirme sin palabras. Desperté con lágrimas en los ojos,
pero con una sensación extraña, como si algo dentro de mí empezara a moverse, a buscar una salida a ese laberinto de silencio y dolor. La decisión no llegó como un rayo en cielo sereno, no. Fue más bien como el agua que se filtra lentamente por la tierra, hasta que la ablanda y permite que brote algo nuevo. Pasó un domingo, después de misa. El padre Javier habló en su sermón sobre la verdad que nos hace libres, sobre la compasión y sobre cómo a veces, los actos más pequeños de bondad pueden cambiar el mundo de alguien. Sus palabras resonaron en mí de una manera especial. Regresé a casa pensativa. Me senté bajo mi jacarandá, que empezaba a mostrar los primeros botones de sus flores moradas. Miré mis manos, arrugadas, manchadas por la edad y por el trabajo en el jardín. Manos que habían servido a Mateo por décadas, que habían callado, que habían limpiado las huellas de sus mentiras sin querer verlas. Pero también eran manos que sabían crear belleza, que cuidaban la vida. Recordé a Leticia, su mirada angustiada, sus manos frías. Recordé a esa nieta enferma que no conocía, pero que llevaba la sangre de Mateo, la misma sangre que, de alguna manera retorcida, también corría por mis venas a través del matrimonio. ¿Podía yo, Angelita, la que siempre había obedecido y callado, hacer algo diferente esta vez? ¿Podía, a mis 80 años, romper el ciclo de silencio? Fui adentro, a mi recámara. Abrí la caja de madera tallada donde guardaba mis pocos tesoros, la medalla de mi bautizo, una foto amarillenta de mis padres, algunas cartas de Elena, y el papelito con el número de Leticia. Lo tomé. Mis dedos temblaban, no de miedo esta vez, sino de resolución. Caminé hacia el teléfono antiguo que tengo en la salita. Marqué los números despacio, con cuidado. Escuché el tono de llamada, 1, 2, 3. Mi corazón latía fuerte contra mis costillas. Bueno, contestó una voz femenina, la voz de Leticia. Leticia, soy yo, Angelita, dije, mi propia voz sonando extraña a mis oídos. Hubo un silencio al otro lado, luego un suspiro ahogado. Doña Angelita. No esperaba su llamada. Quería saber, ¿cómo sigue tu hija?, pregunté, yendo directo al grano, porque a mi edad, ya no hay tiempo para rodeos innecesarios. Su voz se quebró. Igual, doña Angelita. Los doctores dicen que necesita el tratamiento pronto, pero es mucho dinero. No sé qué vamos a hacer. Respiré hondo. Mira, Leticia, yo no tengo mucho. La pensión de Mateo apenas alcanza. Pero tengo unos ahorros. Los guardaba para mi entierro, para no dar molestias. Pero creo que hay necesidades más urgentes ahora. Hice una pausa, reuniendo valor. No es mucho, pero es algo. Y tengo unas joyas que me regaló mi madre. Quizás puedan servir para algo. Quiero ayudarte, Leticia. Por tu hija. Y quizás también un poco por mí. Leticia empezó a llorar al otro lado de la línea. Un llanto contenido, pero profundo. Doña Angelita. No sé qué decir. Yo no la llamé para pedirle. Lo sé, la interrumpí suavemente. Lo sé, pero Mateo, él tuvo una responsabilidad que no cumplió en vida. Quizás ahora, aunque sea tarde, podamos remendar un poco las cosas. No por él, Leticia. Por nosotras. Por esa niña. Acordamos vernos al día siguiente, discretamente, en la iglesia del pueblo vecino. Colgué el teléfono sintiendo un cansancio inmenso, pero también una ligereza que no había sentido en años. Como si al fin hubiera soltado un lastre pesado. Miré el retrato de Mateo. Ya no sentía rabia, ni siquiera tristeza. Solo una especie de compasión distante. Él había tomado sus decisiones, había tejido su red de secretos. Yo, ahora, estaba tomando las mías. Estaba eligiendo la verdad, la compasión, aunque fuera a mi manera silenciosa, sin escándalos, sin buscar culpables, solo buscando hacer lo correcto, lo que mi corazón, por fin libre del miedo, me dictaba. Mi encuentro con Leticia en la iglesia de San Miguel fue tranquilo, sin dramas, sin reproches. Le entregué el sobre con mis ahorros y la cajita con las pocas joyas de mi madre. Ella las recibió con lágrimas silenciosas, pero esta vez, en sus ojos no vi solo angustia, sino también un destello de esperanza. No sé cómo pagarle esto, doña Angelita, me dijo. No hay nada que pagar, Leticia, respondí, poniendo mi mano sobre la suya. Solo cuida bien a esa niña. Y cuídate tú también. La vida da muchas vueltas, pero siempre hay manera de seguir adelante. Nos despedimos con un abrazo torpe, pero sincero.
Mientras caminaba de regreso a mi pueblo, por el sendero que serpentea entre los cerros, sentí que el aire era más ligero, que los colores del campo eran más vivos. No sé si hice lo correcto a los ojos del mundo, o a los ojos de Mateo, donde quiera que esté. Pero hice lo correcto para mí, para mi conciencia. Decidí no contarle a nadie más, ni siquiera a Elena, los detalles de mi ayuda a Leticia. Era un asunto entre ella, yo y la memoria de Mateo. Un secreto diferente, esta vez no nacido del miedo o la vergüenza, sino de una decisión propia, de un acto de reparación silenciosa. Mi vida en el pueblo siguió igual en apariencia. Seguí cuidando mi jardín, bordando mis servilletas, yendo a misa los domingos. Pero algo dentro de mí había cambiado profundamente. Ya no sentía el peso del pasado sobre mis hombros. Miraba el retrato de Mateo y ya no veía al traidor, sino a un hombre con sus luces y sus muchas sombras, como todos. Pude empezar a recordar también los buenos momentos, que los hubo, aunque pocos, sin que el dolor lo empañara todo. Empecé a salir más de nuevo. Me sentaba en la placita por las tardes, platicaba con las vecinas, pero ya no me importaba tanto el que dirán. Si alguien notaba un cambio en mí, una serenidad nueva, quizás lo atribuían a la vejez. Y en parte era cierto. La vejez te da perspectiva, te enseña a valorar lo que realmente importa, la paz interior, la conciencia tranquila, los pequeños gestos de bondad. Unos meses después, recibí una carta de Leticia. Me contaba que el tratamiento de su hija iba bien, que la niña estaba mejorando. Me daba las gracias de nuevo, con palabras sencillas pero llenas de sentimiento. Adjuntaba una foto, una niña sonriente, de ojos vivaces, abrazada a su madre. La nieta de Mateo. Bueno, la nieta de mi esposo. Sentí una punzada en el corazón, pero no de dolor. Era algo diferente, una conexión extraña, una hebra más en el complicado tejido de la vida. Guardé la carta y la foto en mi cajita de tesoros. Quizás algún día se la mostraría a Elena. O quizás no. Algunas historias son para guardarse en el corazón, como semillas que germinan en silencio. Mi jardín floreció ese año como nunca. El jacarandá se cubrió de un manto morado tan intenso que parecía irreal. Los vecinos decían que eran mis buenas manos. Yo sonreía y pensaba que quizás, solo quizás, las flores también sentían la paz que por fin había encontrado mi alma. Ya no vivo esperando el final. Vivo cada día como llega, agradeciendo el sol, la lluvia, el canto de los pájaros, la compañía silenciosa de mis flores. Aprendí, a mis 80 años, que nunca es tarde para desenterrar secretos, no para juzgar ni para condenar, sino para entender, para perdonar a otros y a una misma y para encontrar la propia libertad. Aprendí que el silencio puede ser una carga pesada, pero también puede ser una elección, la elección de guardar lo que debe ser guardado, y de actuar, aunque sea en voz baja, cuando el corazón te dice que es lo correcto. Así que aquí estoy, bajo mi jacarandá, que ya se prepara para descansar hasta la próxima primavera. 80 años vividos, con sus alegrías, sus dolores y sus largos silencios. La vida, ¿saben? Es como este árbol. Tiene raíces profundas, algunas ocultas bajo tierra, que nos sostienen aunque no las veamos. Tiene ramas que se tuercen con el viento, como nuestros caminos inesperados. Y tiene flores que, a pesar de todo, vuelven a nacer cada año, recordándonos que siempre hay espacio para la belleza y la esperanza. Descubrir el secreto de Mateo, después de tantos años, fue como desenterrar una raíz amarga. Dolió, sí, y me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Pero también me dio la oportunidad de elegir. Elegir romper el silencio, no con gritos ni reproches, sino con un acto callado de compasión. Elegir mirar el pasado, no para quedarme atrapada en él, sino para entenderlo y poder seguir adelante, más ligera. Quizás la lección más grande que he aprendido en esta larga vida es esta. La verdad, aunque duela al principio, siempre nos libera. Y el perdón, el verdadero perdón que nace de la comprensión y no de la obligación, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. No borra el pasado, no, pero nos permite vivir en paz con él. Cada uno de nosotros carga sus propios secretos, sus propios silencios. Algunos pesan más que otros. Pero nunca es demasiado tarde para enfrentarlos, para buscar nuestra propia verdad y para actuar con el corazón, aunque sea con un gesto pequeño. A veces, ese pequeño gesto puede cambiarlo todo, para nosotros y para alguien más. La vida sigue su curso aquí en el pueblito. El sol seguirá saliendo detrás de los cerros, las campanas de la iglesia seguirán llamando a misa, y yo seguiré cuidando mis flores, recordando, viviendo. Con mis 80 años a cuestas, he aprendido que la verdadera fuerza no está en no caer, sino en saber levantarse, sacudirse el polvo y seguir caminando,
quizás un poco más despacio, pero con la mirada más clara y el corazón más en paz. Bueno, pues esta fue mi historia, o al menos, un pedacito de ella. Gracias por sentarse aquí conmigo, bajo la sombra de mi jacarandá imaginario. Espero que algo de lo que les conté les haya servido, les haya hecho pensar o sentir. Y como les dije al principio, si les gustó este ratito de plática, si mi historia les tocó el corazón, no se olviden de dejar su me gusta, de escribir un comentario, me encantará leerlos, aunque sea despacito, y de compartir este video. Quizás mi experiencia le pueda dar un poquito de luz a alguien más que esté pasando por un momento oscuro o guardando un silencio pesado. Y suscríbanse al canal, para que no se pierdan otras historias que quizás les pueda contar esta vieja. Que Dios me los bendiga mucho. Hasta la próxima.